Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, eh, mi nombre es Karina, algunos ya me conocen del canal de YouTube, Karina Marvis. Estas se las voy a grabar por Meet, ¿sí? Así pueden verla en un momento y es un poquitito más larga. La clase que voy a dar hoy es de gases, ¿sí? Cuando hablamos de gases que ya han visto en la escuela, ¿sí? Algunos en tercer año, otros en primero, otros en segundo, eh, saben que el comportamiento de ellos es diferente del estado líquido al estado sólido. Hay otros estados, el estado cristal, el estado plasma, que se encuentran en el Sol, en las estrellas, pero en el secundario ven los fundamentales, sólido, líquido y gaseoso. Hoy nos vamos a dedicar a gases y a las leyes particularmente que los rigen, ¿sí? Vamos a ver la ley de Boyle y Mariotte, ¿sí? Son dos científicos distintos, pero que trabajaron simultáneamente sobre la misma temática, ¿sí? Boyle y Mariotte. Y después, las dos leyes siguientes, la ley de Charles, algunos las diferencian, y Gay-Lussac, que son dos, ¿sí? Algunos las diferencian dos leyes, otros dicen que una es de Charles y otra es de Gay-Lussac. ¿Mm? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Con qué trabajaron? Con analizando de un gas X, que no les importó qué gas fuera, a partir de un tubo de descarga en gases, ¿sí? Analizaron de ese gas el volumen, temperatura y la presión. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sabemos? Si de pronto tenemos un globo y lo inflamos, la forma que toma el gas, el aire, ¿sí? Vamos a recordar que el aire no tiene una fórmula determinada porque es la mezcla de gases. El aire está formado por 78% del gas nitrógeno, ¿sí? 21% de oxígeno y el 1% restante se divide en dióxido de carbono, que es el causante del cambio climático, el metano, ¿sí? Metano, que es el que está presente el gas natural, y de algunos gases como el helio, el radón, ¿sí? Bueno, entonces, en sí, cuando ustedes estudiaron los tres estados de agregación, vieron que el volumen, ¿a qué se debe? El volumen de un gas depende del recipiente que lo contiene, ¿correcto? Y a ver, si imaginamos un gas contenido, contenido en un globo y no le hacemos el nudito, ¿qué pasa? Sale del volumen de ese gas, ¿sí? De ese globo, ¿correcto? Entonces, primero vamos a ver en qué unidades se miden. Quizás lo vi, pero no lo recuerdo. Entonces, esperen que voy a acercar un poquito más. Lo que tengo acá es una cinta, es porque me operé la nariz hace 2 semanas. Es como que yo estoy resfriada, ¿sí? Esta semana ya me sacan esa férula, pero estoy perfecta. Entonces, diciendo esto, vamos a ver en qué unidades, porque eso es importante. Acuérdense que en química y en física es muy importante las unidades que usan. ¿Sí? No es lo mismo usar gramos que litros, ¿sí? Entonces, el volumen se puede medir en litros. Litros se pone con L mayúscula, ¿sí? Litros, sea uno, sean muchos. También se puede medir en mililitros, ¿correcto? Mililitros. Y después también se puede utilizar las unidades de capacidad como el centímetro cúbico, el metro cúbico y el decímetro cúbico. Yo les voy a hacer una escala para que vean cuál es la proporcionalidad entre ellos. La temperatura, ¿en qué unidades se puede medir? La más conocida por nosotros es centígrados o Celsius, ¿sí?
cómo se expresa con un circulito y una C mayúscula. O también en Fahrenheit, que es la que se usa en Estados Unidos, o Kelvin. Esta se representa como una F, circulito y F. Y Kelvin, grados Kelvin, no se pone el circulito actualmente, solamente la K y es K mayúscula, ¿correcto? Que en el sistema internacional lo que se usa es Kelvin. Y la presión la puedo expresar en 3 unidades distintas. El Pascal, ¿cómo se simboliza? PA, ¿correcto? Mi atmósfera, pero miren una cosita, por favor. Si yo pongo minúscula, es por lo que va minúscula. No es lo mismo poner esto así, ¿sí? No son caprichos en química, sino que significan cosas diferentes. Entonces, ¿cómo se lee? Atmósfera. Ya una o varias, no le agreguen esto. Y la otra unidad es milímetros, doble M, de mercurio, ¿correcto? Y yo ahora voy a hacer una equivalencia entre ellos. Yo después les voy a compartir el link para que ustedes se lo puedan pasar a sus compañeros. Bueno, voy a borrar acá y vamos a ver lo que les decía recién de las unidades. En los libros está, yo estoy usando el libro de este grupo, ¿sí? Este libro, ¿correcto? Entonces, si estoy en el capítulo, ya les digo, capítulos, el de gases. Entonces acá hace un recuadro, acá le muestro una experiencia que con ayuda de algún papá o mamá, háganla, que es bueno para que visualicen qué es lo que pasa cuando el agua de la cacerola es caliente e introducen la botella con el globo y cuando está fría. Entonces hay otra con la lata que pueden hacer, porque la internet, que es muy claro para ver las leyes. Yo acá lo que quiero es que sepan aplicar las leyes a nivel más matemático, pero tienen lindas experiencias en este libro, que es el que ustedes usan en la escuela. Les quiero comentar algo. Ustedes acá en la página 33 tienen una equivalencia con respecto a las temperaturas, ¿sí? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora, lo tienen, pero para que los ayude, porque me interesa que interpreten la ley, que quizás es las 3 leyes, es que les cuesta un poquito más, pero a ver que es muy sencillo. Entonces, a ver, vamos a hacer acá, que fíjense una cosa, yo les decía equivalencias, Por ejemplo, la de temperatura. ¿Qué tenemos que recordar? Que la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin. Si está en Celsius o Fahrenheit, hay que pasarla. Ustedes usaban mucho Celsius y Kelvin, entonces, ¿qué tienen que recordar? Que para pasar de grados Celsius a Kelvin, ¿sí? Tienen que sumar 273. Por ejemplo, si yo les digo, exprese las siguientes temperaturas y les pongo 20 grados Celsius y menos 40 grados Celsius y les pido que ambas temperaturas la pasen, expresen las siguientes temperaturas en Kelvin. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo que hagan? Que a 20 grados Celsius, ¿sí? Le sumen 273. Al sumarle 273, ¿ustedes qué tienen? El valor de esa temperatura en Kelvin, 293 Kelvin, ¿sí? Luego les pedí la otra temperatura, menos 40 grados Celsius.
al sumarle 273, viene una cosa. Ustedes van a tener que poner en la calculadora o si lo hacen a mano, ¿qué harán? 273 menos 40. ¿Correcto? 3 menos 0, 3, 7 menos 4, 3, 233 Kelvin. ¿Correcto? ¿Por qué? Si lo ponen en la calculadora pondrán 40 grados Celsius más 273. ¿Mm? Entonces, en la fórmula que vamos a ver de la ley, lo tienen que expresar en Kelvin, ¿correcto? Bueno, vamos a ir acá a ver lo de la... si fuera al revés, Cari, voy a ponerlo al revés también. Si fuera al revés, ¿cómo haríamos? Entonces, tienen que voy a hacer una cosita, que voy a bajar un poquito a ver si se ve más, porque se ve muy clarito el pizarrón y pareciera que no se ve bien. Ahora van a poner al revés. Si se ve un poquito mejor, quizás se visualiza más así, ¿sí? Lo que pasa es que en YouTube yo lo hago con el celular. Entonces, con el celular, la cámara es mejor, pero es más corta la clase. Bueno, voy a hacer, entonces, voy a borrar acá. Sí, total, al grabarse. Y lo que sí después les voy a pedir que si las clases les gustó, se suscriban a mi canal de YouTube. Eso sí, sí, después te escribo. Entonces, si no, ya les subo por YouTube, aunque son más cortitas las clases, son de 12 minutos, 14 minutos, qué sé yo, les subo, pero les va a ayudar. Y fíjense una cosa, ahí está, ahí. Voy a hacer, a ver si se puede ver un poquito mejor. Decía, ahora voy a pasar de Kelvin a grados Celsius. Entonces, ¿qué hago? Resto 273. Entonces, por ejemplo, exprese las siguientes temperaturas, porque puede estar esto en algún ejercicio de la evaluación, en grados Celsius. Temperaturas. A, 200 Kelvin. B, 500 Kelvin. Acuérdense que no tiene el circulito, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo que expresar, pasar a Celsius, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Así como antes sumaba, acá voy a tener que restar. Voy a tener que restar 273. Quiere decir que de 200 menos 273 menos 73 grados Celsius. Cuando paso de Kelvin a Celsius, resto 273. Entonces tendré 7, 9 menos 7, 2 y 4 menos 2, 227, ¿sí? Celsius, ¿correcto? Bueno, vamos a ver lo de la presión, las unidades de presión. Yo les dije que las unidades de presión pueden ser Pascal, atmósferas, milímetros de mercurio. Van a ver que está milímetros de mercurio y Torricelli, grados Tor. También esto lo van a ver, es en honor al italiano Evangelista Torricelli, que es el que estudió el termómetro y estudió la presión. Pascal, ¿puede ser que haya visto Cari hectopascal? Sí, también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo paso de una unidad a otra? Bueno, ahora les voy a anotar, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿correcto? Una atmósfera es igual a 760 Tor. ¿Ven así? Es en honor a Torricelli. Tor. Una atmósfera es igual a 101.300 pascales y una atmósfera es igual a ¿qué? A 101,3
hectopascales. ¿Estamos? Lo que sí recuerden, si pongo P mayúscula y A minúscula, es lo que va. No pongan planta alta. Esto no. ¿Mm? Si no me escriben y si tienen alguna duda me escriben. ¿Correcto? Bueno. Entonces, vamos a ir ahora a las leyes. A la ley de Boyle y Marriott, a la ley de Charles, otros que dicen la segunda es la de Charles y la tercera la de Gay-Lussac, otros que dicen que las dos, según la bibliografía que usan, eso puede variar un poquito. Entonces, vamos a borrar y vamos a ver las tres leyes. Voy a compartir. Si ustedes se fijan en su libro, en el libro que están usando para los que usan este libro, ya les digo, les sugiere, ya les digo en qué página, en la página 34 les dice Ciencia en la Net y les nombra Educa Plus. ¿Correcto? Entonces, yo les voy a compartir pantalla ahora. Van a ver que les voy a acá a compartir pantalla. Vamos a ver. Fíjense una cosa. Ven que acá tienen la ley de Boyle. Miren una cosita que quería que vieran. Boyle, ¿cómo trabajó? Boyle trabajó a temperatura constante, sin variar la temperatura. ¿Qué quiere decir constante? Que no varía, ¿correcto? Sin variar la temperatura, él analizó una determinada masa de gas y vio que cuando aumentaba la presión, el volumen disminuía. Y acá tienen un simulador. También tienen los simuladores PET. Son gratuitos y están en internet, ¿correcto? PET, ¿sí? Pero esto justamente es del libro que ustedes utilizan. Fíjense qué pasa. Yo tengo una presión de una atmósfera y una temperatura de 300 Kelvin. ¿Qué ocurre si yo aumento la presión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? Si aumento la presión en un globo, yo lo tengo y aprieto. ¿Qué es lo que... ¿Qué pasa entre las partículas de ese gas? Empiezan a chocar con más intensidad unas contra otras. Podemos aumentar la presión añadiendo peso al émbolo. Nosotros vamos a aumentar la presión desde 1 hasta 2 atmósferas. 1,3, Cuando la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye, de manera que cuando la presión se hace el doble, el volumen se reduce a la mitad. Esto significa que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Podemos expresarlo matemáticamente así. ¿Sí? V Entonces, igual a K llegó por 1 a la partido por P, o conclusión lo que es de lo que si mismo, yo la P temperatura por no V la variaba, igual a K, donde K es una constante de esto que proporcionalidad. ven acá, que se les va Esta marcando, relación, observó conocida como ley que de el Boyle, producto de podemos presión por enunciarla de volumen la es igual a siguiente una forma. constante. Si la temperatura se mantiene Esa es la ley constante, de Boyle. el volumen Entonces, a ocupado por medida un gas que es la presión, inversamente el proporcional a la volumen presión. disminuye. Y después les explica por qué ocurre esto, ¿correcto? Les da un ejercicio ser que tienen la solución. Entonces, volviendo, yo les voy a dejar de compartir para que ustedes me vean a mí. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver acá y qué es lo que vamos a notar? Que cuando yo tengo, a ver, ahí, estoy en la ley de Boyle. Esperen que voy a usar Boyle y Marriott, ¿sí? Boyle y Marriott. ¿Qué hicieron ellos dos? Trabajaron, ¿sí? Tenían una determinada masa de gas, un gas determinado, y trabajaron a temperatura constante. No variaba la temperatura. ¿Y qué es lo que observaron? Lo que les mostré recién en el simulador. Bien, temperatura constante. ¿Qué observaron? Que la presión por el volumen es igual a K. ¿Qué es K? Esto, una constante. ¿Sí? Luego, esta fue la primera ley. Luego Charles y Gay-Lussac, la segunda ley, Charles. ¿A qué trabajó Charles y Gay-Lussac? Dos científicos distintos.
¿sí? Charles y Gay-Lussac trabajaron primero a presión constante, no variaron la presión. Primero trabajaron una determinada masa de gas, ¿sí? La trabajaron a presión constante. Después les voy a decir cómo se llama el proceso cuando yo trabajo a presión constante. Observaron acá, al trabajar a presión constante, el volumen sobre la temperatura era igual a una constante, que cuando la temperatura aumentaba, el volumen aumentaba. Habrán escuchado hablar de que la temperatura produce la dilatación de las sustancias, ¿sí? Entonces, fíjense, la dilatación es el aumento de volumen. Voy a volverles a compartir y vamos a ver algo. Vamos a ver acá que en vez de ponerles, les voy a poner la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, voy a ir a la Meet, les voy a compartir y vamos a ver ahora la ley de Charles. Vamos a sacar esto, así pueden ver. ¿Ven acá? Yo tengo una presión de una atmósfera, presión que no varía, ¿correcto? La presión es constante. ¿Qué es lo que varía? Varía la temperatura y en consecuencia, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tenemos? Esto es un recipiente de vidrio con un émbolo que hace que se mueva, o sea, acá están las partículas del gas. ¿Qué pasa cuando yo acerco el mechero? Cuando aumento la temperatura. Vamos a elevar al doble la temperatura del gas manteniendo constante ven que va la presión. variando. Observamos que cuando la temperatura aumenta, el volumen que ocupa el gas también aumenta. Lo que significa que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. Este comportamiento se puede expresar matemáticamente como V igual a K por T, donde K es una constante de proporcionalidad. La relación anterior se conoce como ley de Charles y la podemos enunciar así. ¿Correcto? Cuando la presión es constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su temperatura. Observa cómo al aumentar la temperatura al doble, el volumen del gas se ha duplicado. Dos experimentos o dos situaciones distintas con el mismo gas y observan que cuando yo tengo un volumen 1, tengo una temperatura 1 que también aumentó. Pero si tengo un volumen 2, la temperatura debe haber aumentado también en la misma proporción, ¿correcto? Entonces, hay ejercicios para hacer, que vamos a hacer uno de cada, les voy a explicar esto para que lo entiendan, si no yo voy a inventar alguno y ustedes después tienen acá para hacer porque tienen la solución, ¿correcto? Cuando dice solución, lo explican. Y voy a dejar de compartir y vamos a ver, me van a ver a mí, ¿correcto? Estoy acá. Entonces, esto es lo que se anotaba en el pizarrón. Entonces tenemos la de Boyle y Marriott, por B igual a una constante, ¿correcto? Y acá voy a poner que, así tienen todo, que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Ahora van a ver aquí, vamos a llegar con tres igualdades que nos faltan, lo vamos a poner a esto A, B, y voy a analizar ahora qué pasaría. Voy a hacer un espacio, si les parece, voy a checar un poquito esto, así nos quedan las tres leyes en el mismo pizarrón. Voy a poner acá volumen 1 sobre temperatura 1, que sería una condición inicial en la que tengo un gas, es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un volumen distinto al 1, la temperatura seguro varía también. Pero lo que se mantiene es la igualdad. El cociente del volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al otro cociente. Entonces, vamos a agregar acá la tercera ley, que también es de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Y Gay-Lussac, ¿correcto? Y acá
ellos trabajaron con el mismo gas, ¿sí? Con un gas determinado, trabajaron a volumen constante, a volumen constante. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que observaron? Que la presión sobre la temperatura es igual a una constante, ¿correcto? Entonces, que si tengo en un instante una presión 1 sobre una temperatura 1, esto va a ser igual a, al mismo cociente entre una presión 2 diferente, 3 atmósferas, 4 atmósferas, pero siempre y cuando sea proporcional a eso. Acá estarían las tres leyes que se reúnen en una sola fórmula. Les voy a mostrar lo de, espérenme, vamos a ir acá, les voy a ir a compartir la otra ley de Gay-Lussac. Voy a ir acá. Entonces, esto es gratuito, lo de Educa Plus, pueden ingresar, ¿correcto? Fíjense, ya les comparto para que puedan ver, acá están viendo. Tienen a Gay-Lussac, las partículas moviéndose, es la tercera ley. ¿Qué es lo que mantengo constante? El volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando aumente la temperatura? Fíjense, tengo la presión de una atmósfera, una temperatura de 300 Kelvin, pero lo que se mantiene constante y no varía es el volumen. Tenemos una cierta cantidad de gas encerrada en un recipiente de volumen constante. La presión del gas es observó que en estas condiciones, al elevar la temperatura, la presión en el interior del recipiente también se elevaba. Aumenta la presión. La ley que lleva su nombre dice que cuando el volumen es constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura, en forma es decir, proporcional. P igual a K Entonces, por T. por eso tenemos, lo pueden poner como lo puse yo, o ponerlo así. No cambia, porque esto pasa multiplicando acá. O ponerlo así. Presión igual a la constante por T. Como a ustedes les sea más fácil de ver. Estas tres leyes se reúnen en una sola, ¿sí? En una sola fórmula. Esa fórmula, ¿sí? Van a ver ahora les voy a dejar de compartir, así ven el pizarrón, que era lo que se escribía recién. Entonces, ven acá que les puse que lo pueden ver, presión sobre temperatura igual como lo he puesto yo, o como lo pone ahí EducaPlus, porque temperatura pasa multiplicando, ¿sí? Voy a borrar el pizarrón y vamos a reunir todos. Si ustedes ven, si los gráficos después no los entienden, me escriben y les subo los gráficos que explican acá. Si algo no entienden, que lo que dice es lo que ustedes vieron en el simulador, que cuando la presión aumenta, aumenta el volumen, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, ¿sí? Y acá en la página 36 tienen la fórmula combinada, ¿correcto? Entonces, fíjense una cosa, voy a borrar el pizarrón, vamos a hacer 2 o 3 problemitas, ¿sí? 2 o 3 ejercicios. Entonces, para que ustedes vean cómo puedo resolver y cómo aplico esas fórmulas, ¿sí? Así no pueden resolver en casa. Acá hay ejercicios para hacer, hay muchos ejercicios para pensar con respecto a qué pasa de situaciones de la vida cotidiana, con latas, qué pasa si se calienta una lata, si yo tengo un globo y lo inflo y hago formas. Vieron que en las fiestas infantiles antes hacían formitas con distintos globos, ¿cómo se llama? Objetos o animales. Bueno, ¿qué iban haciendo? Al presionar aumentaban la presión, disminuía el volumen y la temperatura era constante, ¿sí? Así que igualmente acá tiene un ejercicio resuelto. Pero bueno, vamos a hacer esto. ¿En qué se reúne la ley de los gases? ¿Cómo se combinan y la llaman ecuación general? Ecuación general que combina las tres leyes, ¿sí? Es igual a presión 1 por volumen 1
sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué es? Reunir las tres leyes, ¿sí? La de Boyle-Mariot y las dos de Charles y Gay-Lussac. Entonces, ¿qué me va a permitir? Por ejemplo, si yo les digo, se tiene una determinada masa de gas no importa qué gas ni qué masa, a 2 atmósferas y 30 Kelvin, ¿sí? En un estado inicial. Si el volumen se mantiene constante, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen no varía. Entonces, si el volumen se mantiene constante, entonces voy a aclarar acá, volumen 1 igual a volumen 2. ¿Sí? No varía. Determinar la temperatura final. Cuando hablamos de temperatura final, en este caso sería la temperatura 2, ¿sí? Si la presión ahora es de 5 atmósferas. Entonces, fíjense una cosa, ¿qué nos conviene siempre? Anotar los datos con los que cuento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Los datos, porque después me va a permitir no confundir. Ya dije que el volumen es constante. Quiere decir que el volumen no va a ser volumen 1 igual a volumen 2. Me tengo que despreocupar del volumen, porque me lo dice el problema. La presión 1, ¿cómo me doy cuenta, Cari, qué es la presión? Por la unidad, porque a veces les van a decir, se tiene una determinada masa de gas a una presión de 2 atmósferas. Pero si no, le va a decir a 2 atmósferas. ¿Qué implica eso? Que la presión 1 es igual a 2 atmósferas. Me dice, y 30 Kelvin. Esta es la temperatura, por lo que anotamos antes de las unidades. Temperatura 1. Esto es un estado inicial. 30 Kelvin. ¿Qué hago después? Una línea y anoto la presión 2 y el volumen y la temperatura 2. A mí me pide la temperatura final, que es la 2, es la incógnita, que la calcule. Y me dice que la presión ahora es de 5 atmósferas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula. ¿Bien? Fíjense una cosita. En esta fórmula, presión 1, miren, sobre temperatura 1, presión 2, pongo el puntito de por, sobre temperatura 2. Pero ¿qué es lo que tengo acá que me está apareciendo? Que el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Entonces, me despreocupo del volumen. ¿Para qué lo voy a agregar en la fórmula? Entonces, ¿se reduce a qué? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿correcto? Entonces, fíjense una cosa, mi incógnita era la temperatura. Acá viene el tema de despejar. Vamos a ponerle otro color. ¿Sí? ¿Cómo despejo esto? ¿Me conviene ya poner los datos? No, primero despejo. Fíjense una cosita. Yo voy a despejar, lo voy a poner, si les parece, esperen, a ver, voy a poner como el enunciado lo han anotado. A ver, vamos a hacer, sí, acá, queda todo en el mismo. Fíjense una cosita, voy a poner acá la resolución. Entonces, resolución, ¿correcto? Mi incógnita es temperatura 2. ¿Cómo despejábamos de una ecuación que está en el denominador? Miren una cosa. O multiplico esto por esto sobre esto, ¿sí? Pero
o paso la temperatura 2 al primer miembro multiplicando a P1. Yo tenía P1. Me la multiplica T2, que es mi incógnita, ¿sí? Es igual a presión 2 que pasa multiplicando acá. Eso es más matemática que química, ¿sí? Entonces, la temperatura 2, que es mi incógnita, multiplica presión 1. La presión 1 va a ir dividiendo. Es temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión. ¿Qué haría ahora? Lo que haría es despejar. Pongo los datos y despejo. ¿Sí? Entonces, presión 2 la tenía. ¿Ven que es rápido si los tengo ya anotaditos? 5 atmósferas por temperatura 1, 30 Kelvin, sobre la presión 1, 2 atmósferas. Simplifico unidades y me está quedando la respuesta de la temperatura 2 en Kelvin, lo que yo quería. Ah, fíjense acá, 5 por 30 sobre 2, ¿sí? Voy a hacer con la calculadora, si no podría hacer 30 dividido, espérenme un poquitito, hago acá, 30 por 5 dividido 2. 75. Esa es la respuesta. 75 Kelvin. Bueno, espero que hayan entendido. Tienen ahí en lo de EducaPlus, yo les he compartido y además, acuérdense, les voy a anotar acá así les queda ir a EducaPlus. Ahí les voy a copiar el link, así no tienen problema. Espérenme un poquito, así están. Fíjense, ahí les voy a copiar, ¿eh? Y les pido, ¿sí?, que se suscriban a mi canal. Yo ahora les voy a compartir, así ven. Me escriben si de pronto quieren que les resuelva o algún ejercicio o quieren tener una clase un poquitito más extensa. Esperen que voy a hacer esto. A ver, estoy acá. Espero, por supuesto, que hayan entendido, ¿sí? Acá ven, estoy explicando temas del CBC, de química, y temas del secundario. Tienen varios videos para ver, ¿correcto?, sobre distintos temas de química del secundario. Así que miren que voy a hacer esto. A ver qué voy acá a compartirles. Este es mi nombre, ¿correcto? Así que les voy a escribir ahí, en la Meet. Ahí está. Bueno, espero que hayan entendido. Les mando un saludo y les deseo un lindo domingo. Les paso mi celu. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp. Así tienen todos mis datos si les quedan. Les cuento, ahora va a tardar un poquito en bajarse la clase y luego la van a poder ver, ¿sí? Y yo se la comparto a una de las mamás, así la tienen. Bueno, un placer haber estado con ustedes. La próxima me gustaría verlos, así interactuamos, intercambiamos preguntas y dudas, ¿sí? Bueno, esperen que voy a parar la grabación acá.
detener la grabación. Ahí.